Si ya se dio cuenta usted que en el tema de la Guardia Nacional, que hoy se tocó en la conferencia de prensa matutina, el presidente dijo, las policías municipales no están en condiciones de poder solventar esto. Por otra parte, los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, son 22 estados, también se lanzaron en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos quieren que el presidente haga lo que le indican. Creo que se equivocaron de persona. El presidente no es un pelele. Andrés Manuel López Obrador es una persona que conoce perfectamente los alcances y los tiempos de la política. A ver, ok, el Poder Judicial, en este caso, la piña podrida que está presidiendo el máximo tribunal de justicia del país, se salió con la suya, ¿sí? Sí aprobaron que la Guardia Nacional no pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo el presidente, pues el año que entra voy a presentar una iniciativa de ley. A ver, pero en los hechos, ¿qué sucede? En los hechos sucede que la Guardia Nacional tiene que seguir operando y que no se va a echar a perder como pasó con la Policía Federal, que no tenía ni un solo destacamento. Se quedaban en hoteles, los tomaban por asalto. Me tocó verlos, hombre, llegar a un hotel en determinados lugares donde no hay habitaciones. Sí hay, pero ahí está la Policía Federal. No, vámonos porque estos son peligrosos. Eran los hijos de Gennarillo. En los hechos, el Poder Judicial hasta 2024, ahí le va. Primero, la Guardia Nacional va a seguir operando, no se detiene, porque es una necesidad del pueblo. Segundo, ¿los mandos van a ser cambiados? No creo. Entonces, ¿dónde queda la postura de Juan Luis González Alcántara Carrancá, uno de los Judas de la Cuarta Transformación? Pues en el discurso solamente. Vamos a verlo, está interesante. Es más, solamente voy a poner un pequeño extracto de lo que hoy habló el presidente de la Guardia Nacional. A ver, ¿cómo le hacemos sin la Guardia Nacional? Si las policías municipales están cooptadas, no son libres de actuar. Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal. Lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen analizando este suceso, este hecho gravísimo. Entonces nosotros no queremos eso, no queremos a los García Lunas, que eran los que dominaban con o sin el apoyo o el conocimiento de los presidentes. O sea, independientemente si sabían o no sabían, lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia. Imagínense en manos de quién estábamos. Entonces, no queremos eso. Y eso que lamentablemente sucedió en nuestro país y de lo cual no se habla porque los medios de información fueron cómplices con honrosas excepciones, cómplices. Pues la gente
pues sabe que no se debe de permitir que eso se repita. Sin embargo, así como los medios, en vez de ofrecer disculpas y rectificar y hacer una investigación periodística a fondo de cuál era el modo operandi de García Luna y de los que cometieron todos estos ilícitos desde el poder, cómo funcionaba el narcoestado. En vez de eso, siguen queriendo que se mantenga la misma política mafiosa. Y es lo que defienden también los ministros de la Corte, también con excepciones. Y es lo que enfrentamos. Entonces, si me dices que los conductores de la radio, que los conductores de la televisión, que los periódicos están diciendo de que estamos buscando establecer una dictadura, pues es lógico que digan eso, porque ellos no están de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando. Ahora bien, eso es parte de lo que dijo el presidente de la República. A ver, las presidencias municipales, los gobiernos estatales pueden detener el avance de los grupos o de las bandas delincuenciales en el país. No pueden. O sea, el grupo de élite que conforma la Guardia Nacional, porque es un grupo de élite, bajo mandos civiles, que es lo que quieren de fondo, mantener lo que es el status quo de las bandas, de las mismas bandas. Por eso se refiere el presidente a que si ellos quisieran que todo esto fuese como antes, lo va a permitir el presidente. Primero, no lo va a permitir. Segundo, no solo no lo va a permitir, sino que ya empezaron las acciones en las que los gobernadores de Morena, y creo que los gobernadores de todos los estados, no pueden permitirse prescindir de una fuerza de trabajo que tiene excelentes resultados como es la Guardia Nacional. Los gobernadores de Morena rechazan el fallo de las Cortes sobre la Guardia Nacional. Los mandatarios estatales apuntaron que la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en sus estados ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva y contribuir a la pacificación del país, y eso nadie lo puede negar. Así se manifestaron. Respaldamos la propuesta del presidente de enviar una reforma constitucional que blinde a la Guardia Nacional y evite repetir las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto del pasado, en donde el ejército realizó tareas de seguridad sin un marco jurídico y las fuerzas de seguridad estuvieron subordinadas al crimen organizado. En un pronunciamiento expusieron que la naturaleza civil o militar de una corporación se define por sus objetivos y entrenamiento, que en el caso de la Guardia Nacional es una tarea civil al tratarse de mantener la seguridad pública. Puntualizan que la intervención de la Sedena se limita a actividades de control y operación como una Secretaría de Estado Civil, cuyo jefe es el presidente de la República y que es un civil. De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente, sino políticamente. Y eso fue lo que pasó. Una revisión política, no jurídica. De manera reprobable, es reprobable. Los mandatarios estatales apuntaron que la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en sus estados han sido fundamental para reducir la incidencia delictiva y contribuir a la pacificación del país. Ahora bien, estos son un escrito y un pronunciamiento de los gobernadores y gobernadoras emanados de la Cuarta Transformación, pero aún yo quisiera escuchar la opinión de Maru Campos en Chihuahua.
donde pues, en buena medida les han pacificado el Estado hasta donde se ha podido con la Guardia Nacional y con las Fuerzas Armadas. Quisiera saber si Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato, está en ese mismo contexto de acuerdo, porque es el estado más violento del país, es panista. A ver si también ellos respaldan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quisiera saber si Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, está de acuerdo en que la Guardia Nacional se deslinde de estas actividades y quién los va a apoyar. Las policías estatales, quisiera saber si el estado de Coahuila, aquí en Coahuila, a ver si Miguel Ángel Riquelme respalda esto. Porque si no actúa, y lo acabo de ver, hombre, tienen acciones, la Guardia Nacional ahorita que venía en carretera, pues hay acciones, hay actividades, hay presencia en Zacatecas, hay presencia en diferentes partes del país, en Jalisco. ¿Qué pensará Enrique Alfaro, el de Nuevo León, Samuel García? Es decir, los gobernadores de oposición. O sea, manifiéstense, hablen, no se queden callados como momias. ¿Qué? ¿No quieren a la Guardia Nacional? Digo, porque luego la piden. Entonces, esta es una situación de dos vías, ¿eh? Una de ellas tiene que ver con la parte jurídica, y ahí eso no está a discusión. La parte lógica de la ley establece que primero es el bienestar de los ciudadanos mexicanos y mexicanas. No es una situación jurídica, es una situación política. Es que la ministra Piña quiere mostrar que ella es la machuchona, que no hay dos. Ya quiten a Piña, por favor. Sigan las manifestaciones. O sea, esto tiene que resonar bastante fuerte, tiene que enunciarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos juega un papel preponderante, pero en lo político, no en lo jurídico, ni siquiera en lo legal. Que sea Juan Luis González Alcántara, que sean los ministros que usted quiera, pero están tratando el tema de seguridad de nosotros, mexicanas y mexicanos. Y actuar de manera irresponsable es actuar de manera política. Ahora, en ese mismo contexto, ¿el presidente les va a hacer caso? Pues el presidente tendrá sus propios métodos de labores, y creo que más allá de la reforma judicial, al Poder Judicial, creo que va a mantener todos los destacamentos de la Guardia Nacional. Y creo que se va a mantener el esquema para evitar que civiles se corrompan en esta corporación. El cuidado de la Guardia Nacional significa tranquilidad en muchos estados. Y por eso yo comento, quiero ver a los gobernadores de oposición, el PRIAN sobre todo, a ver, estarán de acuerdo en que ahora sus policías, pues, ¿cuántos policías tienen? ¿Cuántos estados tienen policía estatal? ¿Y qué labores realizan? Si fueron rebasados, las crisis de seguridad en el país se han dado precisamente porque hay elementos que son plata o plomo, o sea, no la libran, no la llegan. Y un cuerpo de élite como es la Guardia Nacional, pues resulta que los ministros y ministras dicen, no, eso está mal, hay que cambiarlo, vamos a quitarlo. Son ramplonas esas acciones, son simplonas, ante una situación que vivimos heredada de sexenios fatales, y no lo estoy hablando al tanteo, ahí están las estadísticas. Peña Nieto. Bueno, si bien con Calderón se estalló todo esto, ya venía con Vicente Fox, pero con Calderón fue el estallido y con Peña Nieto nos fue igual, quizás hasta un poco peor. Analicemos, ¿usted cree que el presidente va a ser tan irresponsable de decir, no, sí, lo que digan los ministros, no se vayan en el vuelo? El presidente tiene autoridad moral y visión suficiente para mantener en operación un cuerpo policíaco que ha probado en los hechos ser de la talla de los carabineros de Italia, los carabiniers, de muchos cuerpos de élite en el mundo. Es que por un grupito de ministras y ministros políticos nos van a quitar la seguridad del país o van a evitar que se siga pacificando el país. Eso creo que no lo van a ver sus ojos, aunque chillen, ¿verdad?